Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos, Señor. Bendecidos. Gloria a Dios que Él es bueno con nosotros, con todos aquellos que llaman su nombre. Él es bueno, misericordioso. Continuaremos en el libro de los Colosenses, pero vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias te damos por esta hermosa mañana, por el sol que sale cada día, por la frescura del día. Qué bonito, Señor, es poder mirar tus maravillas donde antes éramos ciegos, no agradecíamos, nunca dábamos gracias, Señor, porque vivíamos en un mundo de oscuridad, donde tú estabas ausente de nuestras vidas. Todo era ansiedad, temor, y ahora, Señor, que nos has traído a ti, ahora sí miramos la maravilla de tu creación, que nos induce a alabarte y a glorificarte, a darte gloria por lo que eres, Señor. Gracias por tu redención eterna, fue un alto costo, pero así tú le dispusiste, Señor, de comprar gente de este mundo, gente que estaba perdida, que estaba en un estado de muerte, Señor, y nos has traído a la vida. Nos has dado vida juntamente con Cristo y nos has dado herencia, Señor, en los cielos por toda la eternidad. Gracias, Señor, por esta gran misericordia y gracia dada a tu pueblo, Señor, que es inmerecida, pero debe ser agradecida, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido que esta mañana nos des iluminación en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que, Señor, nos des fortaleza, que nos ayudes, Padre, a poner todo esto por obra, porque tú no justificas a aquellos que tienen tu nombre en su boca, pero el diablo en su corazón. Tú justificas a aquellos que andan de acuerdo a tus decretos, de acuerdo a tu palabra, Señor. Ayúdanos a que no seamos secos, a que no seamos estériles en nuestro caminar contigo, Señor, sino que seamos productivos para el reino de Dios. Gracias, Padre. Bendice tu palabra esta mañana y que cumpla su propósito por lo cual tú la mandas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nos quedamos en Colosenses. Ya sabemos los problemas que la iglesia en Colose estaba enfrentando. Y Pablo, aquí en el libro de Colosenses, nos está demostrando la preeminencia de Jesucristo. Los colosenses se les estaba diciendo de que ocupaban una experiencia, se puede decir, esotérica, una experiencia que solo un cierto grupo tenía de los iniciados, y tú tenías que pertenecer a este club espiritual si tú querías saber los misterios que acompañaban la persona de Cristo y la creación. Pablo le está diciendo, no ocupan esto. Cristo es preeminente en todo lo que tú ocupas, y más adelante les va a decir que nosotros, o los colosenses, están completos en Cristo. No hay nada de deficiencia si tienes a Cristo en tu vida. No ocupas a Jesucristo más algo, nada. El que está en Cristo tiene vida eterna. Es todo lo que tú ocupas. Nos quedamos en el versículo 11. Ya hemos tocado de que Dios quiere que caminemos una vida digna del Señor, complaciéndolo a Él, ser productivos en toda buena obra y incrementando en el conocimiento de Dios. Y ahora en el 11 nos dice, con todo poder, fortalecidos con todo poder. Pablo quería que la iglesia en Colose no se quedara estancada,
no se iba a consolar con nada menos que la iglesia caminara en el poder que Dios suple mediante su Espíritu Santo de aquellos que han sido regenerados. Guarden su lugar allí en el libro de Efesios, que es muy similar. Yo puedo decir que los Efesios y los Colosenses son cartas hermanas porque ya les he dicho que fueron escritas desde un calabozo en Roma. Y por eso hay muchas similitudes. En el capítulo 3 de los Efesios 3:20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice que el poder de Dios no está restringido aún a tu imaginación, es más allá de eso. Dios quiere que tengamos poder. Él sea en la gloria de la iglesia, en Cristo Jesús, para todas las edades. Así es de que aquí a los Efesios como a los Colosenses, Pablo quería que conocieran el poder de Dios. El cristiano no tiene que vivir una vida derrotada. Y yo me refiero no a los que se llaman cristianos que no tienen realidad en su corazón, sino a aquellos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios, que el poder, la vida del Espíritu Santo ha entrado en el corazón y ha cambiado ese corazón de piedra que estaba previamente muerto, que ahora tiene vida. Ahora el Espíritu Santo te fortalece para que tú cumplas lo que Dios desea de ti. Y Dios quiere darte todo el poder porque Dios no da el Espíritu con medida. Así es de que si no estamos experimentando el poder de Dios en nuestra vida, estamos viviendo una vida de despropósito total. Estás negando la eficacia del Espíritu Santo y derrotando el propósito de la cruz, que Dios te ha llamado a ti a la vida y al servicio de Dios. Dios quiere que camines en el poder del Espíritu de Dios para que pueda nulificar el poder de tu carne. Si no estás caminando en el poder de Dios, es obvio que estás caminando en el poder de la carne, y la carne te va a destruir. Y no nomás eso arruina el testimonio de la cristianidad, pero vivirás una vida de derrota y fuera de la presencia de Dios. Dios no quiere esto. Dios nos ha dado todo perteneciente a la vida, dice Pedro, y a la santidad. No hay nada que Dios no nos haya dado. Muchas veces oramos de esta manera: Señor, dame más de ti. Si tú pudieras oír hablar a Dios, te dijera: ¿qué es lo que no te he dado? Mejor ora: Señor, ayúdame a darme más de mí a ti. Dios nos ha dado todo, nos dice Pedro. Si algo no está sucediendo en nuestra vida, no es culpa de Dios, es culpa de la desobediencia del pueblo de Dios, que se rehúsa a caminar en la fortaleza del Espíritu de Dios y anda de acuerdo a los designios de la carne. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere un pueblo derrotado. Dios quiere un pueblo que sea fructífero, que sea productivo, que camine en excelencia, que sea luz a la tierra. Y para eso, fortalecidos con todo poder, dunamai, dinamita, conforme a la potencia de su gloria, no conforme a la tuya. Tú no tienes poder. Pablo decía en su carta a los romanos que él deseaba hacer el bien, pero se encontraba haciendo el mal. Dice: yo miro una ley en mis miembros que me lleva a la captividad del pecado que está en mis miembros. Y él se desesperaba diciendo: oh hombre malvado que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces él dijo: la solución. Le doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si se brincan ahí a 8:1 de Romanos, dice que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, que no andan de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. La solución de la carne, la solución para poder hacer las cosas que deseas y no haces, es la vida en el Espíritu. Eso es la solución. Por eso él decía, sí, él se desesperaba, pero él decía: bueno,
Le doy gracias a Dios nuestro Señor por el Espíritu. Entonces, anda en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Nos dice en los Gálatas. Entonces, con todo poder, dice, conforme a la potencia de su gloria, para el propósito, para toda paciencia y longanimidad. Básicamente es un sinónimo de la paciencia. Tenemos que ser pacientes en nuestra vida. La paciencia, que es algo que no es natural para el ser humano. Nosotros somos muy desesperados por naturaleza. Pero el Señor quiere que esta cualidad espiritual, que es un producto del Espíritu Santo, solo se puede cultivar caminando en el Espíritu. Y ustedes pueden mirar la carta a los Gálatas donde dice el fruto del Espíritu es. Y ahí te da 9 cosas que se pueden manifestar en tu vida cuando el Espíritu Santo está controlando tu vida, tu mente, tu corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Primeramente tienes que ser paciente, fortalecido para ese propósito, para la paciencia. Y también otra de las cosas que el Espíritu produce es gozo. Gozo. Ahora, el mundo se confunde entre el gozo y la alegría. Si yo me saco la lotería, estoy alegre. Pero es temporal. Ya cuando te gastas todo tu dinero, ahora estás triste. No estamos hablando de una emoción producida por las experiencias de la vida y los eventos. Estamos hablando de algo sobrenatural que el Espíritu Santo produce en tu corazón porque estás conectado a la fuente del gozo. Por eso en el cielo va a haber un gozo total, porque va a haber una conexión total con Dios. Aquí podemos experimentar el gozo de Dios en nuestros corazones si estamos conectados a la vida que es al Espíritu de Dios. Porque hay gente, muchos cristianos miserables, quiero que se los diga, miserables, que muchos cristianos hasta se alejan de ellos, son contenciosos, todo el tiempo llenos de ansiedad, todo el tiempo quejándose, nunca se mira que tengan gozo en su vida. ¿Y saben por qué? Porque están desconectados de Dios. Yo no digo que no hayan nacido de nuevo, pero el problema es de que Dios nos ha regenerado para servir, para estar conectados, así igual que la vid. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Dice, toda rama en mí produce fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Y un cristiano que no vive la paciencia o que no vive el gozo es que, ¿sabes que estás desconectado de Dios? Mentimos muchas veces diciendo de que si le preguntas a una persona, ¿cómo está, hermano? Hoy estoy bien. Yo no miro ni un problema en el pueblo de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque el pueblo de Dios es mentiroso. Porque sus frutos los delatan. No, una persona que se puede mirar el gozo de Dios en su vida. Es una persona que no está amargada. Es una persona que está conectada a la vida de Dios. No puedes tú manifestar algo que no tienes. Si el Espíritu Santo no está controlando tu vida, no vas a tener gozo. No vas a tener paz. No vas a tener dominio propio. Todo lo que el Espíritu produce en tu vida, si estás desconectado de Él, entonces lo único que manifestará son las obras de la carne. Pablo no quería eso de los colosenses. Ellos querían que entendieran para esta razón. Con gozo dando gracias al Padre. ¿Por qué tenemos que darle gracias al Padre? Y no me refiero, Señor, gracias. Eso no se trata. Se trata que cuando uno vive una vida agradable, porque de ahí viene agradable de dar gracias. Así es que eso es un estilo de vida, no es una palabra echada al viento. Se refiere a que vivas una vida de agradecimiento, una vida agradable a Dios. Y Dios nos dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que no me ama,
no manda mis mandamientos. Y estos mandamientos me los ha dado el Padre. Así de que el que rechaza los mandatos de Jesucristo está directamente rechazando al que lo envió, al Padre. Tenemos que tener cuidado que aún como nosotros cristianos, hermanos, que no estemos pasivamente rechazando a Dios. Porque si lo hacemos siendo desobedientes a Dios. Dios no quiere eso. Él quiere que tengamos una vida de agradecimiento. Déjenles digo, como en las enseñanzas de los evangelios, había 10 leprosos. Y sin embargo, Él sanó a los 10. Y Él les dijo, ok, vayan y preséntense al templo. Pero uno cuando iba, que miró de que era limpio, se regresó y se postró a los pies de Jesús. ¿Y qué era lo que Jesús dijo? Bueno, que no eran 10 los que habían sido limpiados. ¿Cómo es que y un samaritano se haya vuelto y darle gloria a Dios? Y así también, ¿cuántas personas en las iglesias, sinceramente, a pesar de haber sido perdonados, se vuelven y le dan gloria a Dios, viviendo una vida de agradecimiento? ¿Y qué es esa vida de agradecimiento? Una vida de obediencia. El propósito del Espíritu es para capacitarte, para que tengas gozo, para que sepas vivir una vida agradable, dándole gracias al Padre que nos hizo aptos, que nos ha calificado mejor para ser partícipes ahora. ¿Por qué el Padre te tenía que calificar a ti, hermanos? El mundo, todo el mundo por naturaleza, todos son soberbios. Todos quieren agradar a Dios de acuerdo a sus buenas obras, a su moralidad, de acuerdo a su comportamiento. Eso es la soberbia, donde tú dices a Dios, no, Señor, yo no necesito tu salvación. Yo puedo guardar tus leyes, yo puedo agradarte de mi manera. Y se vuelven como Caín, van y le traen vegetales a Dios. Quieren acercarse a Dios a su manera. Pero ¿saben qué? Igual que Caín fue rechazado, si tú estás queriendo agradar a Dios por tus obras, nunca llegarás. Porque no das la talla. Dios, el propósito de la ley de Dios no es para que tú la mires y la guardes en sí para salvación. Porque no das la talla. Tú violas la ley todos los días. Todos los días violamos la ley. Entonces la ley fue dada para exponer, para iluminar, para que tú entiendas tu incapacidad y que la ley te declara a ti como transgresor, como pecador. Y no te puedes autocalificar para estar bien delante de Dios. Por eso aquellos que han sido salvados dan gracias a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre te ha calificado a ti. El que califica no eres tú. El que califica para recibir la herencia de los santos en la luz es Dios. Tú no eres. Dios es el que llama. Tú no eres el que guardas la ley de Dios y eres acepto por Dios. Dios nunca te aceptará de esa manera. Porque si hay algo que es real es de que eres pecador y eres violador de sus leyes. Por eso aquí estamos mirando de que el que califica a los santos es Dios. ¿Cómo te califica? Mandando a Jesucristo en la cruz, y Él dice, miren, aquí está mi sacrificio. Todo aquel que en Él crea tiene vida eterna. Así es de que Dios Padre fue el que mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo para cancelar la deuda que uno debe por haber violado sus leyes. Y Él dice, si tú crees en mí, de que Jesucristo murió por tus pecados, yo anulo tu deuda y te hago partícipe de la herencia por la eternidad. Te hace hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos, de que un corazón que ha sido regenerado tiene gozo y da gracias porque hemos comprendido de que Dios nos ha calificado.
Cualquier persona que se diga que es cristiano y que piensa de que puede ganarse el favor de Dios y que un día Dios lo va a aceptar, no es cristiano, se está engañando, porque no ha entendido el Evangelio. El Evangelio es el Evangelio de Dios y su redención que Él compró en la cruz por nosotros, no lo que tú hagas por ti mismo. Tienes que venir a Dios de acuerdo a los decretos de Dios, como Él dice que te puedes acercar. Y Dios dice, solo los que vienen a mí, yo los califico. Yo te califico a ti para tener vida eterna y para tener una herencia. Y fíjense, hermanos, aquí está hablando en el término pasado, que nos ha calificado. Eso quiere decir que esto acontece en el pasado. ¿A qué me refiero? 5:23 del libro de Juan nos dice, de cierto os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene, no dice tendrá, está hablando en términos presentes, tiene vida eterna y no vendrá futuro a condenación, mas pasa de muerte a vida. Así es de que la vida espiritual llega en el momento que la regeneración del Espíritu Santo llega a tu corazón. Por eso aquí cuando nos habla de que hemos sido partícipes de la herencia que nos ha calificado, aquí está hablando de un tiempo pasado cuando tuviste una experiencia regenerativa en tu vida. El día que naces de nuevo es cuando tú entras en el reino de Dios. Cristo nos dice en su palabra que estamos sentados en unión o juntamente con Él en los lugares celestiales, en Cristo. Así de que para los ojos de Dios ya estamos juntamente con Cristo en los cielos. Es algo que tal vez no comprendamos, pero basado en nuestra unión con Cristo, donde Él está sentado, su iglesia está sentada. Nos ha calificado. Nos ha dado una herencia en los santos de la luz en la verdad. Fíjate lo que dice aquí. Él, o aquí apunta al Padre, cual nos ha librado de la potestad y en realidad es el del reino de las tinieblas. El día que, miren, ¿por qué tienes que ser calificado? Bueno, sabemos que la Escritura dijo claramente a Adán y Eva, el día que comas de este fruto, de cierto moriréis. Así es de que miramos de que cuando ellos comieron de ese fruto prohibido, no cayeron muertos. Dios no estaba hablando de una muerte física, lo que Él estaba hablando es de una muerte espiritual. Y la consecuencia de la muerte espiritual es la muerte física. De allí, pues, el hombre quedó en un estado de muerte y todo está en un estado de muerte en toda la creación. Así es de que el hombre, se nos dice en el libro de Lucas de que Adán es llamado hijo de Dios, igual que Jesucristo, pero el día que él pecó, ya engendró una nueva naturaleza y un nuevo padre, Satanás, aunque se oiga feo. Jesucristo le dice a los fariseos, vuestro padre es el diablo, y no estaba echando mentiras. Y esos fariseos son todo ser viviente. Todo ser viviente nace automáticamente en el reino del diablo, de Satanás, son hijos del diablo. Aunque no se oiga feo, la gente no le acepte o la gente se ofenda, yo no soy hijo del diablo, de acuerdo a la Biblia lo eres. Eres hijo del diablo, compartes su naturaleza rebelde juntamente con él. Ahora, si fueras hijo de Dios, entonces ¿para qué tienes que recibir la adopción? Eso es incongruente. Si estás en la luz, ¿por qué tienes que ser sacado de la oscuridad? Esto es incongruente. Por eso digo, no estamos aquí predicando un evangelio de opiniones o sentimientos o pensares. Yo pienso de esta manera. No, todos pensamos de ciertas maneras, todos somos diferentes, todos tenemos una filosofía de vida, todos tenemos una opinión de quién Dios es, pero el problema es que hace más tu opinión más válida que la mía.
Si eres un ser corrupto igual que yo no puedo confiar en mi necio y oscuro corazón, ni tampoco tú. Por eso nos creemos la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice de que tú tienes que ser sacado del reino de la oscuridad. La metáfora luz o oscuridad. La luz representa la verdad y también las tinieblas representan la mentira, la muerte, y eso está asociado con el reino de Satanás. Así es de que todo ser viviente nace ya extraviado, nace separado de Dios. Por eso dice que todos han pecado y están destituidos o separados de la gloria de Dios. Todo ser viviente. Eso es el trauma de la creación. Esto es el problema de la condición del ser humano, que no se da cuenta de que si él no recibe vida en esta vida, y me refiero a la vida del Espíritu, se irá de la misma manera en que nació, separado de Dios, y la Biblia lo llama la segunda muerte. Si en este curso de esta vida no viene el Espíritu Santo a tu corazón a regenerarte, naciste separado de Dios y te irás separado de Dios por la eternidad. Tienes por necesidad que ser sacado de ese reino de la potestad, ese poder. ¿Y cuál es ese poder? El diablo. Él es el padre de la muerte, él es el padre de la mentira, y todo ser viviente nace en este reino. Y es lo que nosotros llamamos el pecado original. Y no estamos hablando del pecado original de Adán y Eva. Estamos hablando del pecado, las consecuencias de ese pecado. Es lo que llamamos el pecado original. Las consecuencias, las ramificaciones de ese pecado. ¿Y cuáles son las ramificaciones? De que el hombre nace separado de Dios, porque son hijos de Adán y engendraron la misma naturaleza que Adán, caída. El hombre necesita desesperadamente, y Cristo lo dijo claramente: Nicodemo, tú serás un religioso, te sabrás la ley de derecha a izquierda y izquierda a derecha, pero te falta una cosa: tienes que nacer de nuevo. Es necesario si quieres mirar el reino de Dios. Él no dijo: ¿sabes qué? Guarda la ley, califícate tú mismo. Cristo nunca andaba presentando la ley como la fuente o el camino a la salvación. Él predicaba la ley para que el hombre mirara la dificultad, para que mirara de que era imposible. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo. ¿Cuántos ojos te sacarías? ¿Cuántas manos te cortarías? ¿Cuántos pies te cortarías? Y eso es el propósito, para que entiendas que la ley nunca te va a limpiar de tu pecado. Tienes que ser librado del poder de Satanás, de las tinieblas. Las tinieblas y el diablo y su reino, todo eso es un sinónimo. Él es el padre de la mentira. Y dice: y trasladado al reino de su amado hijo, o de su hijo amado. No importa qué es lo que digas de ti mismo. Es que yo soy cristiano. El problema es: ¿has sido tú sacado del reino de la oscuridad? A Dios no le impresiona que te autoproclames cristiano. De hecho, no le impresiona nada que hasta el punto que nos dice de que muchos en el día del juicio le dirán: Señor, Señor. Y no dice pocos, varios, muchos, multitudes, asombrados, que se repite hasta 2 veces: Señor, Señor, en agonía. ¿Cómo es posible de que tú digas que no somos salvos? Porque Él les dijo: yo nunca los conocí. El problema no es de que tú te llames cristiano, lo eres. Has recibido el Espíritu Santo en tu vida. La obediencia caracterizada por un nuevo corazón regenerado testifica de que eres hijo de Dios. Porque quiero que sepas de que
no es de que tú hayas aceptado a Dios, porque nadie va al Padre si no es por Él. Ni nadie puede ir al Padre sin que Cristo lo traiga. ¿Has sido tú traído por Cristo al Padre, o el Padre te ha traído a Cristo? No es de que tú conozcas a Dios, sino de que Dios te conoce a ti. No se regocijen de esto, que expulsan demonios. Regocíjense en esto, de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si no está escrito tu nombre en la vida, en el libro de la vida, estás perdido, aunque te autoproclames cristiano. Aunque te autoproclames cristiano, sigues siendo un hijo del diablo, un hijo de la oscuridad, un hijo de la perdición. Acuérdense que Judas, él manifestaba todos los síntomas externos del ser cristianos. Pero miramos de que él era el hijo de la perdición, nunca fue genuino. Engañó a todo ser viviente, pero Jesucristo nunca lo engañó. Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Él sabía quién era este. Él sabe tu corazón. Él sabe si en realidad has aclamado a Dios. Él sabe si en realidad has sido tú trasladado del reino de la muerte, del reino de la oscuridad, al reino de su Hijo amado. Y la evidencia de esto es de que aquellos que han sido vivificados, que han sido regenerados, manifestarán la vida de obediencia. La vida de obediencia. Déjense lo repito, la vida de obediencia, porque no puede haber regeneración sin fe. ¿Y qué es la fe? La fe no es un estatus o un tipo de pensar. La fe es la manifestación que refleja el comportamiento de tu vida. Es un diario caminar. El justo por fe vivirá. Hemos sido salvados por fe a una vida de fe. Y por lo tanto, cualquier persona que no tenga las obras de fe en su vida, no es cristiano. Esas son las malas noticias para muchos de ustedes. Que lo único que tienen es un título de cristiano, pero la evidencia es de que no mueven un dedo para el reino de Dios. Déjense los digo, la realidad. Y la Biblia te llama a que te arrepientas. Volteate, como dice Ezequiel, para que el pecado no sea tu ruina. No dejes que el diablo y tu cara y tu razonamiento y tu necio corazón te diga de que eres cristiano sin ser ni dar ninguna evidencia de regeneración o pasos de obediencia. No se engañen. Ahora el evangelio es muy barato. Lo único que tienes que hacer es firma esta cartita. Tal vez vas a los domingos a la iglesia y eso te hace cristiano. No, ¿saben qué? El diablo es más puntual y su ejército en las congregaciones, él viene a todos los tiempos de oraciones, él viene, está aquí todo el tiempo. No lo hace cristiano. Y es lo que les digo, aquellos que en realidad han sido regenerados tienen gozo. Viven una vida de agradecimiento al Padre. ¿Por qué? Porque ahora tú eres partícipe de una herencia incorruptible reservada en el cielo para ustedes. Ahora tú eres un santo. Ahora ya no eres hijo de las tinieblas. Ahora Dios te ha apartado especialmente para Él. Has sido santificado. Hagia es la palabra que quiere decir, ¿eres santo? Eres santo. En la luz. Ya no eres más hijo de maldición, hijo de la muerte, hijo del diablo. Ahora tú has sido trasladado a un nuevo reino, al reino de Jesucristo. En Él está la vida. Por eso dice, el que tiene el Hijo tiene vida. El que no tiene el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Y aquí nomás hay dos tipos de personas: gente regenerada y gente no regenerada. Yo te invito a que escudriñes tu corazón, porque no puedes tú partir de esta vida nomás por una profesión, porque te pesará. Si tú no amas, como dice el hermano, si no amas a Cristo, eres anatema.
eres maldito. Porque nadie puede despreciar a Jesucristo siendo regenerado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por cual aclamamos Abba Padre. Eso es la evidencia de la regeneración. Miren, si ustedes quieren mirar el fruto de la regeneración, lean el capítulo 11 de los Hebreos, para que ustedes miren cómo los santos de antaño, de la antigüedad, aunque ellos no tenían ley, o aquellos que están bajo la ley, todos aquellos que agradaron a Dios era porque vivieron una vida de fe. Miren a Abraham. Abraham fue justificado mirando las estrellas y creyéndole a Dios que Dios iba a dar descendencia como la arena del mar. Y se le contó como justicia. Pero ya miramos que su vida, como Dios a la prueba le dijo, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. Y él en obediencia se movió. Y eso nos lo dice Santiago. ¿Por qué? Porque dice, miren cómo su fe estaba obrando con sus obras. Si eres cristiano y no tienes obras, bueno, si dices que eres cristiano y no tienes obras, sabes que todavía estás en el reino de la oscuridad. Y tú serás parte de aquella multitud que le dirá, Señor, Señor, predicamos en tu nombre, acuérdate. Expulsamos demonios en tu nombre y en tu nombre hicimos maravillas o milagros. Pero sin embargo, él dirá, yo nunca te conocí. ¿Por qué? Apartados de mí, obradores de maldad, porque tu vida fue caracterizada por maldad nomás. Nunca en el camino de la justicia. Nunca en el camino de la sumisión a Dios. Y esto es peligroso. Si no da síntomas de regeneración, igual que un bebé que ha nacido se mueve, la Biblia no te garantiza de que seas hijo de Dios, o que hayas sido regenerado. Pero eso es sobre tu cabeza. Bueno, dice, en quien o en su Hijo tenemos redención. ¿Qué quiere decir redención? O sea, aquí la palabra redención es como antes, en el Imperio Romano el 60% de la gente era esclavo. Y muchos vivían mejor como esclavos que como libres, porque había mucha hambre. Dice que ellos, de hecho, había muchos escolares, escribas, gente muy inteligente como esclavos, si les gustaba. Pero sin embargo, seguían siendo esclavos. Sabemos que el último país que dejó la esclavitud fue Brasil. Inglaterra lo forzó a la fuerza a dejar la esclavitud. Pero antes era muy común la esclavitud. Si tú querías a alguien, pues tenías que ir a comprarlo. Y aquí nos está diciendo de que todo ser viviente ha sido vendido al pecado. Ha sido vendido al juicio de Dios. Cuando nosotros decimos, eres salvo, no estamos hablando si eres salvo del diablo, no estamos diciendo él va a ser el príncipe prisionero en el lago de fuego. Cuando estamos hablando si eres salvo, estamos hablando si eres salvo del juicio y de la ira de Dios. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, cuando se habla de la redención, ahora vamos a mirar el carácter de Dios, que la gente ignora totalmente. La gente piensa y erróneamente de que es que Dios es bueno. Dios jamás condenará al ser humano al infierno. No, Dios no. Un Dios de amor no puede hacer esto. Y ese es el razonamiento sentimental caído del ser humano. Dios no puede hacer esto. Dios no va a castigar a nadie. De hecho, esa es la filosofía de mi hermano. Mi Dios es bien bueno, no va a castigar a nadie, pues Dios no es el Dios de la Biblia. Erramos porque no conocemos a Dios. Cuando Dios dice, y fíjate, este es uno de los atributos que Dios proclama 3 veces en la palabra. Él nos dice que Él es amor, amor, amor. De que Él es bueno, bueno, bueno. La palabra nos dice que Él es santo, santo, santo. Y eso te tiene que aterrar. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza divina de Dios jamás se ha manchado con la corrupción. Él es inmutable, nunca cambia. Y cuando la justicia
cuando la ley de Dios ha sido quebrada, ha sido violada. La naturaleza de Dios dice muerte para el pecado y no va a cambiar. Entonces todo hombre está bajo la sentencia del juicio de Dios. Y ahora proclamamos ahora también el juicio de Dios. Que la gente no se engañe. Todo hombre que no está en Cristo va a experimentar el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y jamás dejará que un pecador se salga con la suya. Y de hecho, manifiesta su justicia creando un lugar que se llama el lago de fuego. Y Dios no se va a tentar el corazón en mandar a los impenitentes a un lago de fuego. Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Él ama más la santidad que al pecador. Dios jamás se moverá de su justicia. Él ha sido santo por toda la eternidad y lo seguirá siendo santo. Y eso tiene que aterrar a la gente y a los cristianos también que no están caminando bien con Él. Si tú piensas que estás caminando con Dios sin santidad, te equivocas, porque sin santidad nadie puede mirar a Dios. Esto nos lo dice claramente. Así es de que tienes que ser comprado. Entonces la solución de Dios, ok, yo no voy a comprometer mi santidad para acomodar a ningún pecador. ¿Qué debo hacer? Entonces yo voy a mandar a mi Hijo para que Él pague tu pecado, para que yo no comprometa mi naturaleza santa y ahora yo pueda perdonar tu pecado, pero no porque el pecado haya sido tapado, sino porque ya fue cancelado. Alguien pagó. En Cristo recibimos redención. Ahora ya hemos sido redimidos. El precio, el costo contra el pecado ha sido pagado. Cristo lo pagó. Por eso en Cristo tenemos redención. Hemos sido comprados, dice Pedro, a precio de sangre, muy alto costo. Porque Dios en su ley decía que la consecuencia del pecado es la muerte. Así es que Él nos rescató de la muerte espiritual. Nos ha sacado de esa condición donde nos encontrábamos. Hemos sido redimidos, comprados. Fíjate, por su sangre. Y no estamos hablando de... Tenemos que mirar más allá de las metáforas. Cuando estamos hablando de la sangre, no estamos hablando de soma o la sangre que cae de las venas. No estamos hablando de eso, porque si eso fuera el precio, entonces, ¿cuánta sangre no derramó en el pretorio cuando lo estaban azotando? Una gota del Cordero Perfecto hubiera sido suficiente para haber perdonado. No se refiere a eso. Cuando habla, la Escritura nos habla sobre la sangre, está hablando de su muerte. Cuando Dios mató a los animalitos para vestir a Adán y Eva, es obvio que si les quitó las pieles no andaban corriendo ahí vivos. Cuando ofrecías holocausto no era un animalito vivo, ya estaba muerto, tenía que derramar sangre. Todos los que venían al templo se les degollaba, derramaban su sangre a la base del altar de sacrificio. ¿Qué se refería a esto? De que para que hubiera reconciliación tenía que haber muerte. Así de que la sangre es un sinónimo de muerte. Así de que Él nos ha redimido por su muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Así de que alguien tuvo que morir por ti. Y cuando hablamos de la sangre estamos hablando de su muerte. La muerte de Jesucristo nos reconcilia con Dios. Porque esto sacea la justicia de Dios. Ay de todo aquel que está fuera de Cristo, porque no le irá bien en la vida venidera, no le va a ir bien. Si Dios no perdonó a su Hijo, sino que lo puso a la cruz, a una vergüenza expuesta ahora, ¿qué no le hará al ser humano? Que no se engañe el ser humano, porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios santo. Entonces hemos sido calificados, hemos sido librados, hemos recibido redención. La suficiencia de Cristo. Ahora, sabemos de que la reconciliación es por medio de la muerte de Jesucristo. Pero ahora, si como los
filósofos o como esta herejía del gnosticismo decían de que Jesucristo no era humano, de que era una mera apariencia, era como una proyección de una de las divinidades de los cielos que está sujeto a una divinidad más alta que él, uno de los ángeles o seres creadores. Todos tenemos un concepto de quién es Jesús. Los testigos de Jehová dicen, bueno, es que Jesucristo es el arcángel Miguel. Los mormones dicen, no, pues Jesucristo es el hermano de Satanás. Los musulmanes dicen Jesucristo o Jesús fue un profeta nomás. Los hindús dicen, bueno, Jesucristo es un buen maestro. Y es lo que Jesucristo le decía a sus discípulos después que fueron al monte de la transfiguración hacia el norte, hacia Siria. Bajaban, había montañas donde había muchos monumentos de la antigüedad, sus dioses, piedras. Y les dijo, pues, ¿quién dice la gente que soy yo? Y esa es la cuestión, ¿quién es él? Y muchos decían, bueno, que tú eres el profeta, o lo que había profetizado Moisés en la ley, o que tú eres Jeremías, o que Juan el Bautista, que se levantaba entre los muertos, o uno de los profetas. Dice que la gente tenía una opinión variada de quién era él, pero ahora él se los hizo personal. Pero eso dice la gente, ok, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Entonces contestó el vocero del grupo, que era Pedro, diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora aquí, también la cuestión era para la iglesia, para que ellos entendieran de que el Jesucristo del gnosticismo no es el Jesucristo de la Biblia, es un Jesucristo de la imaginación, de la filosofía griega. El corazón está torcido y distorsiona la verdad, y eso es por Satanás. Porque Satanás todo el tiempo va a usar sus falsos maestros para distorsionar la verdad. Te dice suficiente verdad con suficiente mentira para atraparte y condenarte. Y aquí a los colosenses se les está dando advertencia de que no crean lo que aquellos filósofos que se estaba desarrollando la filosofía gnóstica en el primer siglo, que no les creyeran. Jesucristo es más que una persona iluminada. Se estaba negando de que él había venido en la carne por causa de la filosofía de los griegos. Se negaba la muerte vicaria de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Si él no vino en carne, tampoco murió en la carne. Y nos dice, primera de Juan, de que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero se fueron para que sea hecho manifiesto de que no eran de nosotros. ¿Y qué era el problema de primera de Juan? El gnosticismo. Porque la gente se estaba yendo a esta filosofía. Y Juan dijo, no, ellos hablan como el mundo, por eso el mundo los oye. Por eso partieron de nuestros rangos, de nuestra iglesia, porque en realidad se manifestó de que no eran cristianos genuinos. Siguieron la mentira. Aquí Colosenses nos está dando una imagen de quién es Jesucristo. Él es la imagen. Cuando tú te miras en el espejo, ¿quién te mira para atrás? Yo. Pues tú mismo. Igual. Los mismos color de los ojos, la misma boca, la nariz, todo eres tú. No hay nada vivo en el espejo, sino es una reflexión de ti. Así que Jesucristo, Jesús es la imagen del Dios visible. Ahora, ya tocamos la semana pasada a las 4 sobre los atributos de Dios. ¿Cuáles son las cosas comunicables y cosas que son incomunicables? Estamos hablando que Dios hizo un ser, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando tú pones la cara en el espejo, miras a Dios, ¿no? Estamos hablando de cosas comunicables, cosas que Dios comparte con nosotros. Emociones,
compartimos su moralidad, creatividad, etc. Pero hay ciertas cosas que Dios no comparte con sus criaturas y es lo que lo hacen a Él Dios. Yo no puedo mirarme en el espejo y decir, aquí está Dios. Y ahora ya las iglesias enseñan de que tú eres un pequeño Dios. Pequeños jehovacitas. ¿Eso te dice? No. Un ángel no puede mirar en el espejo y decir, yo soy Dios. No. ¿Por qué? Porque todo ser fue creado. No es Dios. Solo Dios tiene la vida en sí mismo. Por lo tanto, si Jesucristo no fuera Dios, no fuera la imagen expresa de su persona. ¿Y qué estamos hablando? La imagen, estamos hablando, Jesucristo lo dijo claramente, el que ha mirado al Padre, el que me ha mirado a mí, ha mirado al Padre. Entonces, ¿cómo quieres que te diga quién es el Padre? Eso le dijo Felipe. Nomás muéstranos el Padre y es suficiente para nosotros. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces? De la misma manera que Cristo se comportó, es la misma manera que el Padre se comporta. Porque Él es la imagen de Dios vivo, pero en carne. Es la misma imagen. Ahora, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, y todo esto, estas cosas están puestas allí. ¿Por qué? Porque estaba siendo atacada la cristianidad por esta filosofía que prevaleció desde el primero hasta el séptimo siglo. Dice en el 1:3 de Hebreos, el cual, está refiriéndose a Jesús, siendo el resplandor, que es lo mismo, la imagen de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Y que estamos hablando de su sustancia? La sustancia divina. Dios obra de acuerdo a su naturaleza. Lo que Dios hace es consistente con su naturaleza. Él manifiesta quién es Él. Así es de que Él es la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí el escritor de Hebreos le estaba comunicando al pueblo de Israel de que Jesucristo, el Mesías, no nomás ellos esperaban un rey carnal, no, Él es más que un rey carnal, Él es Dios todopoderoso que se hizo hombre. Pero sigue portando la misma imagen de Dios. En el principio estaba el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, porque Él es la imagen expresa de la persona de quien Dios Padre es. Él es la imagen del Dios invisible. Así es de que lo que no se puede mirar, antes podríamos mirar la gloria de Dios en la creación. Dios se manifiesta de acuerdo a lo que Él ha creado, pero después Dios habló o se comunicó con su pueblo por su Hijo Jesucristo. Amén. Que es Dios también todopoderoso, que comparte la misma naturaleza y gloria que Dios Padre. No es la misma persona. Tenemos que alejarnos del modalismo, donde muchos dicen que Padre, Hijo y Espíritu Santo es la misma persona. No es la misma persona. Son tres personas distintas que comparten una sola sustancia que llamamos la Trinidad. Si se quiere, la imagen del Dios invisible, lo que el hombre no puede mirar. Cuando Cristo caminó en esta tierra, miraron quién era Dios. Y dice Juan, y miramos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y verdad. Y solo eso se le puede decir de Dios. Lleno de gracia y verdad. No nomás Él es el Dios
la imagen del Dios invisible, dice el primogénito de la creación. Y aquí es donde está el problema y la distorsión de muchos que dicen que Jesucristo no es Dios. Esa es la palabra griega que quiere decir protarchos, o que quiere decir para, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen, no, él es el primer ser creado. Aquí te está diciendo de que Él es el primogénito, que Él fue el que fue creado primero. Por lo tanto, no puede ser Jehová Dios. El Padre es Dios. Jesucristo es un ángel que se le atribuyó naturaleza divina después de conquistar la muerte, pero no es Dios todopoderoso y se escandalizan. No, ahí cuando estamos hablando que Él es el primogénito, ¿a qué estamos refiriéndonos? Váyanse a Hebreos 11. Hebreos 11. Ahorita vamos a mirar esto. Once 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía ¿qué? Su unigénito. ¿Y qué quiere decir unigénito? Su único hijo. ¿A poco era el único hijo? ¿Que no había otro más mayor que él, llamado Ismael? Entonces no estamos hablando de primero en comienzo, sino el primero en derecho. Todo el derecho, las promesas se le dieron a Isaac. El que nació primero después allí fue Esaú, que por ley tenía que haber recibido la mitad de la herencia. Él era el primogénito, por eso su padre Isaac lo favorecía. Pero el que agarró la promesa fue Jacobo. Así de que cuando estamos hablando de aquí, Prototokos, o el primogénito de toda la creación, quiere decir que Él es el número uno, el heredero. No estamos hablando de que Él fue creado, sino que Él, por causa de lo que Él es, Él tiene la prioridad. En la herencia todo es de Él. Eso es a lo que se refiere, no en creación. ¿Y por qué? Aquí te dice la razón. Estás completo en Cristo porque no nomás Él es la imagen del Dios invisible, el que tiene la preeminencia de toda la creación, el primogénito, porque por Él, por esta razón, por Él fueron creadas todas las cosas. Ahora díganme, ya se los dije la semana pasada a los que estuvieron en el estudio de Biblia, ¿cuándo vas a crear tú? ¿Cuándo vas a crear? Tú no tienes lo que llamamos los atributos compatibles de Dios, que es la omnipotencia. Y un ángel tampoco no lo tiene. No. Se le olvidó a Satanás de que él no era igual a Dios al rebelarse contra Dios, pero él no es Dios. Así de que solo Dios tiene la omnipotencia. Y aquí te dice porque por Él fueron creadas todas las cosas. Si Jesucristo fuera meramente un ser creado, una criatura carece de poder o de omnipotencia para crear nada. Criaturas no crean. Toman de lo que ya está creado, lo transforman y lo hacen un producto, pero no puede crear de la nada. Y aquí otra de las características por qué Jesucristo tiene la preeminencia, porque Él es el creador. La palabra nos dice que el Padre mediante Jesucristo creó todo. La palabra nos dice que Jesucristo creó todo. Y también la palabra nos dice que el Espíritu Santo es el agente de la creación. Podemos mirar en Génesis cómo el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas porque estaba supervisando la obra creativa de Dios Hijo. Así es, hermanos, aquel que habló.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Elohim. Ahí te está diciendo de Dios. Y aquí te está diciendo de que esa persona que creó el universo se llama Jesús. Él es la imagen invisible del primero de la creación. ¿Por qué? Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Fíjense de que en la antigüedad todo ser viviente, no importa si era civilizado o incivilizado, salvaje, todos creían en una divinidad superior. Todos creían en un creador. No importa qué forma o qué opinión tuvieran sobre esa deidad que ellos adoraban, pero creían en alguien superior. Y ahora la gente ya no quiere creer que Dios existe. Déjenles digo, 2 por 2, ¿qué son? Ok, nada más nada, ¿qué es? Nada. Entonces, ¿cómo es posible de que la nada haya explotado y el cosmos se haga? Si una vez hubo nada, lo único que puede haber es nada. Entonces, esto es ilógico de que ahora la filosofía ateísta, que por cierto, Romanos dice de que no hay ateos, de que todos saben, nomás que es más expediente negar a Dios para poder vivir una vida pecaminosa y no tomar a Dios en cuenta. Pero Dios dice, sí me conoces. Aunque me conocieron, dice, no me glorificaron como Dios. Tú sabes de mí. Dice que un día nadie tendrá excusas. Él es el que creó todo. Entonces, hubo un tiempo en que el cosmos no existía. Ex nihilo quiere decir que cuando Dios habló la realidad, la materia a la existencia, que es lo que llamamos el universo. Imagínense cómo es posible de que las personas, es ilógico de que si nada existía y explotó, hermanos, ¿cuándo han visto que una granada traiga orden? Y si no, pues explota una granada en tu carro a ver si se vuelve un tráiler. No, eso es incongruente. 15 billones de años en el pasado, el universo se condensó en un punto de singularidad y explotó. Primero implotó y luego explotó. Primeramente, dime de dónde viene la materia y cómo es que se movió. Causa y efecto. Esto es incongruente totalmente. Y fíjense, y la filosofía dice, bueno, es que ciertos elementos se comenzaron a unir, amonía, en una sopa primordial y hubo una chispa, un rayo, donde ¡pum! La vida se causó. Y cuando los científicos tratan de duplicar esto en un laboratorio, en un experimento controlado, no pueden hacerlo. Imagínate si personas activas poniendo todos estos elementos no pueden producir vida. ¿Cómo es que esto pasó sin que nadie moviera nada? ¿Qué tontera más grande? Es más razonable. Dicen, no, es que ustedes son religiosos, ustedes viven por fe. No, vivimos por la razón. No somos irracionables. El estudio de la vida es la biología. Y quiere decir de que la vida reproduce vida. Una piedra no puede reproducir vida porque no tiene vida en sí, biológica. Yo no digo que no haya materia, porque todo tiene energía, pero la energía no es vida en sí. Biología. Y si hay vida en este planeta, quiere decir que tiene que ver por necesidad lógica alguien que tiene vida en sí mismo. Y eso es lo que llamamos Dios. Dios. Aquí Él te está diciendo de que por Él fueron creadas todas las cosas, todo lo que tú miras. Y de hecho, ¿saben qué? El eslabón perdido todavía sigue perdido. No sé dónde lo perdieron, que no lo pueden encontrar. Pero no, es una tontera. Bueno, dice, las que hay en los cielos quiere decir lo que en la esfera espiritual. Porque Satanás una vez fue parte del reino de Dios, el ejército de Dios. Ahora ya no están en el cielo, andan
caminando aquí en la tierra, en los aires, en el universo, pero ya no están en la inmediata presencia de Dios. Pero antes de la caída de Lucifer, todo era un reino espiritual, no menos tangible que lo material, es real, más que es en otro lugar, otra esfera. Así que lo que no miramos, aún eso fue creado por Dios. Y no quiere decir que porque no miramos esto, no exista. Hay muchos gérmenes que no pueden mirarlos con los ojos, pero existen. Y así también podemos mirar la evidencia de que hay un mundo espiritual más allá de lo físico, de lo metafísica. Los que están en los cielos y los que están en la tierra, así de que toda ave, todo pez, todo es de acuerdo a su género. ¿Quieren destruir la evolución? Ok, cruza un perro con un felino, a ver si son compatibles. No se puede, porque el código genético no encaja. Por lo tanto, ¿será posible que lo que Dios dijo de acuerdo a su género es real? Sí. Su género de lo mismo reproduce lo mismo. Tú nunca vas a tener un simio. Ni un simio va a tener un ser humano. No se puede. Entonces, todo lo que está en la tierra, hermanos, de acuerdo a su género, fue creado por Dios. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice que aún el ejército de Satanás, antes que cayeran, eran parte del reino de Dios. Ahora son parte de un nuevo reino, el reino de la oscuridad. Podemos mirar eso en capítulo 6 del libro de los Efesios, pero aún ellos fueron creados. Yo no puedo concebir cómo es de que un ángel llamado Lucifer, aunque haya sido dotado con una sabiduría extrema, una belleza indescribible, y que se le haya dado un rango mucho superior a los otros ángeles que guardaba la inmediata presencia de Dios, ¿cómo a él se le ocurrió destronar a Dios? Fíjense lo que el pecado hace. ¿Cómo vas tú a destronar al Todopoderoso, al tu Creador, al que sustenta tu vida? Imagínense ahora la gente también vive como si fueran pequeños diositos. Mi voluntad, mi chicharrón truena nomás. Yo no voy a sujetarme a Dios. Es más, ni existe. Es la rebeldía, igual que el diablo, que piensan de que son pequeños dioses. Yo soy el capitán de mi barco, el autor de mi vida. Yo no le tengo que dar cuenta a nadie, y se equivocan porque Dios es tu creador y como tu creador eres responsable para contigo. No se te olvide eso. Dios es tu creador. También el ejército, los huestes espirituales son creación de Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, ¿qué es antes de todas las cosas? Cuando estamos hablando que en Génesis, en el principio, Dios creó. Ahí estamos hablando del principio del mundo o del cosmos. Pero en Juan nos dice, en el principio estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí está diciendo en arque, que es arco, básicamente. Que ahí no nos está diciendo sobre el inicio de la creación. Ahí nos está diciendo en el tiempo de la eternidad. En el principio, en toda la eternidad, ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Dice que no nomás Él es antes de todas las cosas. Si Cristo fuera un ser creado, Él no puede ser antes de todas las cosas. Él es parte de todas las cosas. ¿Sí me entienden? Dice que es ilógico, pero si no podemos entender esto es por la iluminación del Espíritu Santo. Pero no todos tienen este conocimiento.
Y dice, y todas las cosas en él subsisten. ¿Qué quiere decir eso? Que todo está en sus manos. El que tiene la omnipotencia para crear, tiene la misma omnipotencia para sustentar toda la creación. No hay molécula en este universo que esté fuera de la voluntad de Dios. Hermano, Dios es soberano. No piense que Satanás se está saliendo con la suya. No, él está cumpliendo los propósitos de Dios. El malvado se está saliendo con la suya. No, ellos están cumpliendo el propósito de Dios. Porque si hay algo que está fuera del alcance o de la soberanía de Dios, Dios deja de ser soberano. Ya no es soberano, y Dios es soberano. Él crea todo. Si Él le quitara la mano al diablo, desaparecería. Dice que no hay equivalente a Dios. A veces ponemos al diablo como un contraparte o un contrapeso a Dios. No hay contrapeso, hermano. No existe. Él es el todopoderoso, todo lo demás son creación. Nada más. Dice que no nada más Él es el creador, pero también en Él subsisten todas las cosas. Tu vida está en sus manos. Nuestra vida. Y Él es antes de todas las cosas. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así es de que Él siendo la cabeza de la iglesia, hermanos, si Él es el sustentor, si Él es el creador, si Él es el Dios invisible del cual que tú no miras, entonces ¿qué es lo que te hace falta? Nada. Estás completamente en Él. Y Él es la cabeza de la iglesia. Ahora, la cabeza representa, pues es donde la información es computarizada. Tú puedes cortarte una mano y seguir viviendo, o un pie, etcétera, pero si te cortas la cabeza, no vivirás. Primeramente, nuestra vida es sustentada por Jesucristo. Y no nomás eso, la cabeza es el que hace mover al cuerpo, y así también, como he dicho, hermanos, si eres nacido de Dios y la cabeza no te está dando información de cómo regir tu vida, de cómo comportarte, de cómo subordinarte a su Espíritu Santo, ¿sabes qué? No tienes cabeza. Lo único que tienes es la tuya, pero no la de Dios. Dios es el que es la cabeza, Él es el que da las órdenes de dónde o cómo vamos a actuar y hacer. Dice que Él es la cabeza de la iglesia, porque la metáfora es, como nos dice en Corinto, de que es un cuerpo, es pues el cuerpo con muchos miembros, de esta fisonomía que es tipificada la iglesia como un cuerpo con diferentes miembros, pero que sigue siendo parte del cuerpo que es la iglesia. Y Cristo está pegada a la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Así de que aquí nos habla del principio, el primogénito de entre los muertos está hablando de su resurrección. ¿Ustedes saben de que no ha habido otra persona que se haya levantado entre los muertos? No lo hay. Nos dice Pablo en Corinto de que Él es las primicias del Espíritu. Las primicias quiere decir que cuando tú tienes una cosecha, hay unas que brotan más rápido que otras y ya están listas y se arrancan. Ya después viene la cosecha. Y así también, después que Jesucristo, que es la primicia, Él es el único que se ha levantado corporalmente y entrado a los cielos, obvio que glorificado, la resurrección glorioso, aquí también te dice que también nosotros, que Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Así es de que Él tiene la preeminencia en todo, como decíamos de la palabra prototokos. Pero también nosotros le seguiremos, hermano. Seremos glorificados. Fíjense con pues en Romanos nos habla en el capítulo 8 de la certeza de nuestra glorificación.
Estamos completos en Cristo, hermanos. 8:21 dice, porque a los que antes conoció, se refiere a la eternidad, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Y que estamos a cuál imagen? Para que Él sea el primogénito. ¿De dónde? De la muerte de muchos hermanos. Por lo tanto, a los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Eso es lo que estamos hablando de la glorificación del cuerpo, hermano. Él es el que tiene la prioridad en la resurrección. Pero también nosotros le seguiremos, hermano. Esto es la esperanza del cristiano. En primera de Juan, fíjense, los que en verdad creen esta cosa, esta enseñanza de origen divino, ¿cómo afectará su comportamiento? 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser por la glorificación, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Así es de que viene el día en que cuando Cristo venga por su pueblo, por su iglesia, nuestro cuerpo será modificado, será glorificado. Tendremos el mismo cuerpo que Jesucristo tiene en este momento, preparado para la eternidad. Ya no más dolores, no más nada. Es un cuerpo poderoso, inmortal. Y eso es lo que vamos nosotros a manifestar cuando Él venga. Y también aquí dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En realidad todos los que creen esta realidad, tú no puedes vivir tu vida sin creer que Jesucristo pueda venir esa noche, o pueda venir mañana, o pasado mañana. No sabemos, porque los escritores, ellos escribían y vivían como si Cristo fuera a venir en sus vidas en aquella época. Y eso es el comportamiento de la iglesia también, que tenemos que vivir de acuerdo como vivían los cristianos del inicio de la iglesia, de que Cristo puede venir en la noche y esto va a cambiar mi comportamiento, porque espero esa gloriosa redención, esa modificación, esa glorificación de mi cuerpo. ¿Estás esperando al Señor Jesucristo o estás muy involucrado en las cosas de este mundo? El mundo te conoce, porque aquí la palabra te dice que no nos conoce el mundo, nos desconoce, porque no somos de este mundo. Si tú estás bien conforme en este mundo, sabes que eres del mundo. Y el mundo te ama y sigue sus deseos del mundo, porque eres del mundo. Y el que es del mundo perecerá. Amados, no me al mundo ni las cosas de este mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, más que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que la palabra nos dice. Dice que todo aquel que tiene este deseo, este anhelo de ser como Él es, se purifica. Esa es en realidad la verdadera cristianidad. La cristianidad no es un pensamiento, una filosofía, es una relación con Dios. Si tú has sido regenerado, entonces tendrás una relación de obediencia. Si no la tienes, olvídate de tu relación, no la tienes. Porque a los que Dios ama, si no estás caminando con Dios, a los que Dios ama, hay disciplina. Y si no te ha disciplinado, es que no eres hijo de Dios. Dios no anda disciplinando a los hijos del diablo. A los hijos del diablo Dios los castiga, Dios los juzga. Pero los legítimos hijos de Dios, Dios se preocupa por ellos, los reprende para que seamos partícipes de su santidad, nos dice. Para que seamos partícipes de su santidad. Dios quiere un pueblo santo, un pueblo lleno de buenas obras, un pueblo que obedece a Dios, un pueblo que está dedicado, consagrado a Dios. Y si no, tienes que escudriñar tu vida si en realidad
eres heredero de vida eterna. A veces el Espíritu Santo mora en ustedes. Así que los dejo con estas palabras, hermano. El que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Dios los bendiga.